Ana estaba sentada en su coche, que llevaba ya la tercera semana seguida aparcado en el estacionamiento, y miraba el parabrisas cubierto de polvo. Hace 6 meses ni siquiera podía imaginar que dejaría de conducir. Entonces, en una fría mañana a comienzos de la primavera, Andrés se ofreció por primera vez a llevarla al trabajo. «Escucha», le dijo entonces, mientras le servía café, y su voz sonaba tan atenta que Ana sintió de inmediato un calor en el pecho. «Hoy prometen atascos por las obras en la avenida Central. Yo voy en esa dirección de todos modos, ¿por qué no te llevo? ¿Para qué quedarte atrapada en ese infierno durante 2 horas?» Ella le sonrió agradecida, porque realmente no tenía ganas de perder la mañana en el camino. Andrés la besó en la coronilla y ella pensó en lo afortunada que era de tener un marido tan considerado. Al día siguiente volvió a ofrecerse. Luego otra vez. Y otra más. «Te cansas mucho conduciendo», decía Andrés, y en sus ojos había una preocupación tan sincera que Ana no encontraba razones para negarse. «Veo cómo llegas a casa agotada. Déjame cuidar de ti». Al principio fue agradable. Por las mañanas podía simplemente sentarse, beber café de su taza térmica, mirar por la ventana en lugar de tensarse entre el tráfico. Andrés ponía su música favorita, a veces le tomaba la mano en los semáforos. Todo parecía romántico, correcto, como si así debiera ser entre marido y mujer. Pero aproximadamente un mes después, Ana se sorprendió pensando que no recordaba cuándo había sido la última vez que se sentó al volante de su propio coche. Abrió la boca para decirle a Andrés que al día siguiente iría sola, pero justo en ese momento él estaba contando algo gracioso sobre un compañero de trabajo, y ella no quiso interrumpirlo. Luego lo olvidó. Después le pareció poco importante. Y el coche siguió allí, inmóvil. Primero un día, luego una semana, después un mes. Y así, durante medio año, Ana se desplazó únicamente en el asiento del copiloto. El sábado por la tarde sonó el teléfono de Ana. Era su amiga, aquella con la que era amiga desde la universidad, con la que lo compartía todo. Su voz sonaba alegre y un poco emocionada. «Hace tanto que no te veo». Se oía la sonrisa en el auricular. «¿Nos vemos mañana? Hay un café nuevo en el paseo marítimo, dicen que hacen postres increíbles. Ya sabes cuánto me gusta lo dulce. Te echo de menos, de verdad». Ana sintió como algo cálido se movía dentro de ella. Realmente hacía mucho que no veía a su amiga. El trabajo, la casa, las preocupaciones. Todo la había absorbido, y los encuentros se volvían cada vez más raros. «Sí, claro», respondió, y su voz sonó más alegre de lo que esperaba. «¿A qué hora?» Pero en ese momento se oyó la voz de Andrés desde el salón. «¿Con quién hablas?» Entró en la habitación con una tableta en las manos, en su rostro había una expresión de curiosidad suave. Ana cubrió el auricular con la mano. «Con Marta. Quiere que nos veamos mañana». Andrés frunció el ceño. No de forma brusca ni grosera, solo un poco, como si algo lo hubiera inquietado. «¿Mañana?», repitió, y en su voz apareció algo que hizo que Ana se tensara. «Pero habíamos planeado quedarnos en casa. ¿Recuerdas? Quería que viéramos juntos esa película de la que hablabas. Además, has trabajado toda la semana, necesitas descansar. ¿Para qué ir a algún sitio, empujarte en un café, gastar energías?» Ana lo miró y algo dentro de ella se estremeció. Por un lado, tenía razón, realmente estaba cansada. Por otro, tenía tantas ganas de ver a su amiga. «Pero hace mucho que no la veo», empezó a decir, pero Andrés ya se había acercado, le puso la mano en el hombro y sus dedos la apretaron con tanta suavidad, con tanto cuidado. «Lo entiendo, cariño», dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. «Pero piénsalo tú misma. Llegarás cansada, estarás sentada en un café ruidoso y luego pasarás la tarde hecha polvo. En cambio, podríamos pasar el fin de semana tranquilos, juntos. ¿No es mejor? Siempre decías cuánto valoras nuestro tiempo juntos». En el teléfono, su amiga esperaba pacientemente una respuesta. Ana sentía como dentro de ella luchaban dos deseos,
y no entendía por qué de repente le resultaba tan difícil tomar una decisión. Antes simplemente hacía lo que quería. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Marta? Dijo finalmente al teléfono, y su voz sonó más baja que antes. Perdona, pero mañana ya tenemos planes. ¿Quizá otro día? Su amiga guardó silencio un segundo, luego suspiró. Está bien. Otro día. Cuando Ana colgó, Andrés le sonrió y la besó en la frente. Buena chica. Ya pedí la cena, tu favorita. Y la película empieza en 1 hora. Ana asintió, pero dentro de ella quedó una sensación extraña. Como si acabara de renunciar no a una cita, sino a algo mucho más grande. Apartó ese pensamiento, se sentó junto a Andrés en el sofá y apoyó la cabeza en su hombro. Él la abrazó y ella se sintió cálida y segura. Pero, por alguna razón, ese calor no disipó la vaga incomodidad que se había enroscado en lo más profundo de su pecho y no quería desaparecer. El martes ocurrió algo importante en el trabajo. Una compañera con la que Ana colaboraba en un proyecto grande se quedó después de la reunión y le preguntó con cautela, «Oye, ¿podrías quedarte hoy? De verdad necesitamos terminar la presentación, mañana por la mañana ya tenemos la reunión con el cliente». Entiendo que es de repente, pero si nos concentramos ahora, en un par de horas seguro que lo acabamos. Ana miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. Normalmente Andrés pasaba a recogerla a las 6. Sacó el teléfono, dispuesta a escribirle, pero él ya estaba llamando, como si lo hubiera presentido. «Hola», dijo él, con voz animada. «Ya estoy saliendo, llego en 20 minutos. Hoy puedo pasar antes». «Andrés, escucha», empezó Ana, apartándose para que la compañera no oyera. «Tengo que quedarme en el trabajo. Tenemos una presentación mañana y, ¿quedarte?». La interrumpió él, y en su voz aparecieron notas de sorpresa. «Pero sabes que voy a por ti. Ya estoy en camino, Ana. ¿No podrías haber avisado antes?». «Yo misma acabo de enterarme», sintió como empezaba a justificarse, y eso le molestó. «Es importante, de verdad. Solo un par de horas». Andrés suspiró, largo, cansado, y Ana se lo imaginó frotándose el puente de la nariz, como hacía siempre cuando se irritaba. «Escucha, cariño, entiendo que el trabajo es importante», dijo al final, y su voz se volvió más suave, casi persuasiva. «¿Pero no puedes hacerlo mañana por la mañana? Llegar antes, por ejemplo. ¿Para qué quedarte hasta tarde? Ya estás cansada de por sí. Además, no puedo simplemente irme y dejarte allí sola, luego tendría que volver otra vez. No es lógico, admítelo». Ana estaba de pie en el pasillo de la oficina, con el teléfono pegado a la oreja, y sentía como algo se encogía dentro de ella. Su compañera esperaba una respuesta, mirándola con esperanza. Andrés esperaba una respuesta al otro lado de la línea. Y ella estaba entre ambos, sin entender por qué no podía simplemente decirle a su marido que se quedaría. «Está bien», dijo en voz baja. «Ven. Te esperaré». Colgó y volvió junto a su compañera. Esta lo entendió todo con solo mirarle la cara, incluso antes de que Ana abriera la boca. «¿No puedes?», preguntó, y en su voz no había reproche, solo una ligera decepción. Perdón, Ana se sentía como si no solo hubiera fallado a su compañera, sino también a sí misma. Asuntos familiares. La compañera asintió, sonrió con comprensión. «No pasa nada. Yo lo intento sola y mañana por la mañana lo revisas». Ana se sentó en su escritorio y empezó a recoger sus cosas, aunque aún faltaba más de 1 hora para irse. Sus manos se movían de forma automática, el bolso, el teléfono, los documentos. Y en su cabeza giraba el mismo pensamiento una y otra vez, cuando había empezado a pedirle permiso a su marido para quedarse en el trabajo. ¿Y por qué no había sido capaz de decir simplemente que se quedaría? Pero apartó esos pensamientos. Andrés se preocupaba por ella. Se inquietaba. Eso era normal. Así debía ser. ¿Verdad? El sábado por la mañana, Andrés anunció de repente, «Vamos a ver a tu padre. Hace tiempo que no lo visitamos».
Ana levantó la vista de su café. Normalmente planeaban esas visitas con antelación, ella llamaba a su padre, le avisaba. Pero Andrés ya se estaba poniendo la chaqueta, las llaves del coche tintineaban en su mano. ¿Ahora?, preguntó ella. Pero no he avisado a papá. Será una sorpresa, sonrió Andrés. Se alegrará. Vístete. Ana quiso llamar a su padre, pero Andrés ya estaba saliendo por la puerta y ella se apresuró a seguirlo. En el coche se instaló un silencio extraño, no cómodo, sino tenso, como una cuerda estirada. Ana miraba por la ventana, observando cómo desfilaban las calles, las casas, la gente. Antes ella misma conducía por ese camino, conocía cada curva. Ahora solo se sentaba y miraba. Andrés guardaba silencio, conducía concentrado, y en sus labios jugaba una sonrisa apenas perceptible. Parecía satisfecho, seguro de sí mismo, dueño de la situación. De repente, Ana se sorprendió pensando que no recordaba cuándo había sido la última vez que ella había decidido a dónde irían el fin de semana. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés, sin apartar la vista de la carretera. En nada, respondió ella rápidamente. Solo miro. Él asintió y volvió a sumirse en el silencio. Y Ana siguió mirando por la ventana y pensando en lo imperceptiblemente que su vida se había convertido en una lista de decisiones que tomaba otra persona. Ernesto los recibió en la puerta del jardín. Se secaba las manos con una toalla vieja, al parecer, había estado en el taller, como solía hacer los fines de semana. Al ver el coche, su rostro se iluminó, pero luego su mirada recorrió el interior, se detuvo en el asiento del copiloto, donde estaba sentada Ana, y algo cambió en sus ojos. Hija, la abrazó con fuerza cuando ella salió del coche, y Ana sintió cuánto tiempo hacía que no sentía ese abrazo. ¡Qué alegría verte! Al menos podrías haber avisado, habría preparado algo. Decidimos pasar de manera espontánea, dijo Andrés, rodeando el coche. Su voz sonaba amistosa, pero Ana captó algo más en ella, un leve triunfo, como si estuviera orgulloso de sí mismo. Entraron en la casa y Ernesto puso la tetera al fuego. Ana se sentó a la vieja mesa de madera en la que había crecido y pasó la palma de la mano por las marcas conocidas de la superficie. Andrés se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. ¿Ya no conduces?, preguntó Ernesto de pronto, y la pregunta sonó tranquila, sin reproche, pero Ana sintió como todo se le encogía por dentro. Abrió la boca para responder, para buscar palabras, para explicarse, pero Andrés se adelantó. Decidimos que así sería mejor, dijo, y su mano en el hombro de Ana se apretó un poco más. No necesita conducir ella misma. Yo lo controlo todo. ¿Para qué esforzarse, si puedo llevarla a donde haga falta? Es lógico. Ernesto trasladó lentamente la mirada de Andrés a su hija. Sus ojos, oscuros y atentos, miraban directo al alma, como solo saben hacerlo los ojos de un padre. Ana sostuvo esa mirada y sintió cómo se le cerraba la garganta. Quería decir algo, explicar que todo estaba bien, que ella misma lo había decidido. Pero las palabras se quedaban atascadas dentro, porque de pronto comprendió, no recordaba cuándo lo había decidido ella. ¿Ana?, la llamó su padre en voz baja. Ella guardó silencio. No porque estuviera de acuerdo con lo que había dicho Andrés, sino porque estaba cansada de discutir. Cansada de explicar. Cansada de sentirse culpable cada vez que quería algo propio. Ernesto la miró unos segundos más, luego bajó la vista y asintió, como si hubiera tomado una decisión. No dijo nada más. No la reprochó, no hizo preguntas. Simplemente sirvió el té y le preguntó a Andrés por el trabajo. Pero Ana sentía su mirada durante toda la visita. La miraba cuando ella callaba mientras Andrés contaba historias. La miraba cuando ella asentía mecánicamente a las palabras de su marido. La miraba cuando se despedían. Ernesto permanecía de pie junto a la puerta del jardín, siguiendo el coche con la mirada. El vehículo se alejaba y él seguía allí, apretando la vieja toalla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había criado a esa niña. La había visto aprender a caminar, sentarse por primera vez al volante, contar con orgullo sobre su trabajo.
La había visto fuerte, segura, riendo. Y hoy había visto una sombra. Una sombra que calla cuando otros responden por ella. Una sombra que se sienta en el asiento del copiloto de su propia vida. Dentro de su pecho se encendía una inquietud pesada, opresiva. Pero sabía que no podía hablar directamente. Si le decía a su hija que su marido la controlaba, ella saldría en su defensa. Siempre ocurre así. Nadie ve la jaula hasta que siente las paredes. Ernesto volvió a la casa y se sentó largo rato en su viejo sillón, mirando un punto fijo. Amaba a su hija más que a nada en el mundo. Y en ese momento no podía ayudarla. Solo esperar. Esperar a que ella misma lo viera. En el coche, Ana sentía la mirada de su padre incluso cuando ya había desaparecido de la vista. No se giró, miraba al frente, pero algo dentro le dolía. Le dolía no haber respondido a su pregunta. Haber permitido que Andrés respondiera por ella. Haber sentido por primera vez en su vida vergüenza ante su padre. Andrés hablaba de la carretera, de que tenían que pasar por el supermercado. Ana asentía y guardaba silencio. Y en su cabeza resonaba la pregunta de su padre, ¿ya no conduces? Y no sabía la respuesta. O mejor dicho, la sabía. Pero no quería reconocerla. Unos días después de la visita a su padre, Ana estaba leyendo noticias en el teléfono y se topó con un anuncio de unos cursos que llevaba tiempo queriendo hacer. Ilustración para principiantes. Siempre había soñado con aprender a dibujar, desde niña. Antes lo posponía, trabajo, falta de tiempo. Pero ahora los cursos eran por la tarde, 2 veces por semana, solo 2 meses. Algo dentro de ella se agitó. Algo que llevaba mucho tiempo en silencio. Por la noche, cuando Andrés volvió del trabajo, ella lo recibió con una tímida esperanza en los ojos, una esperanza que ni ella misma reconoció de inmediato. Escucha, empezó, y su voz sonó más baja de lo que quería. He visto un anuncio. Hay cursos de ilustración, ¿recuerdas que te dije que quería aprender a dibujar? Son los martes y jueves, de 7 a 9. Pensé que... ¿Cursos? Andrés se quitó la chaqueta y la colgó, sus movimientos eran tranquilos, casi perezosos. Ni siquiera la miró. ¿Por la noche? Sí, Ana se sentó frente a él, apretando las manos sobre las rodillas. Sé que es el horario en el que solemos estar en casa, pero son solo 2 tardes a la semana y de verdad llevo mucho tiempo queriendo. Ana por fin se volvió hacia ella, y en su rostro había una expresión de suave desconcierto, como si ella hubiera propuesto algo absurdo. Piénsalo tú misma. Trabajas todo el día, llegas a casa cansada. Y en vez de descansar, quieres ir a algún sitio, quedarte allí hasta las 9 de la noche, esforzarte. ¿Para qué? Pero no es un esfuerzo, objetó ella, sintiendo cómo la desesperación empezaba a subirle a la garganta. Es para el alma. Para mí. Andrés se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Cariño, entiendo que te parezca que lo necesitas, su voz sonaba tan razonable, tan convincente. Pero seamos realistas. ¿Cuántas veces has empezado algo nuevo y lo has dejado? ¿Recuerdas esos cursos online de fotografía? Viste 2 clases y los abandonaste. ¿Inglés? Lo mismo. ¿Para qué gastar dinero en algo que no terminarás? Cada palabra caía como una piedra pesada. Ana escuchaba y sentía como algo dentro de ella se encogía, se hacía más pequeño. Eso fue hace mucho, intentó defenderse débilmente. Entonces eran otras circunstancias. ¿Y ahora son distintas? Alzó una ceja, y algo en su mirada hizo que Ana se callara. Ahora tienes un trabajo responsable, una casa, una familia. ¿De verdad crees que tendrás tiempo y fuerzas para dibujar? Y además, apretó su mano un poco más, sabes lo incómodo que me resulta pasar las noches solo. Te espero todo el día y luego tú te irás a esos cursos. ¿Es justo conmigo? ¿Con nosotros? Ana lo miraba y sentía como la protesta interior se ahogaba bajo el peso de sus argumentos. Argumentos lógicos, razonables, contra los que no había defensa, porque sonaban a cuidado.
Supongo que tienes razón, dijo al final, y su voz sonó vacía. Supongo que fue una idea tonta. Andrés sonrió y la besó en la frente. Así me gusta. Si quieres dibujar, cómprate un cuaderno y lápices. Puedes hacerlo en casa cuando te apetezca. ¿Para qué ir a ningún sitio? Anna asintió. Pero muy dentro, donde aún vivía alguna parte de la antigua Anna, algo gritó. Gritó tan fuerte que dio miedo. Y luego ese grito se apagó. Porque era más fácil aceptar que luchar. Esa noche tardó mucho en dormirse. Estaba tumbada junto a Andrés, escuchando su respiración tranquila, pensando en cuántas veces en los últimos meses había renunciado a sus deseos. ¿Cuántas veces había dicho supongo que tienes razón en lugar de esto es importante para mí? Y por primera vez en mucho tiempo, dentro de ella empezó a moverse una protesta. Pequeña, tímida, pero obstinada. La semana siguiente, su amiga finalmente logró llamar a Ana. Llamó durante el día, cuando Andrés no estaba cerca, y su voz sonó decidida, voy a verte a la hora del almuerzo. Ni se te ocurra negarte. Nos vemos en ese café cerca de tu oficina. Te espero a la 1. Ana quiso objetar, buscar una excusa, pero su amiga ya había colgado. Y dentro de Ana algo respondió con alivio, la decisión ya había sido tomada por ella. Se encontraron en un pequeño café que olía a bollería recién hecha y a café. Su amiga abrazó a Ana con fuerza, durante largo rato, y cuando se separó, la miró con tanta atención que Ana se sintió incómoda. Has adelgazado, dijo la amiga, sentándose frente a ella. ¿Y te ves? Cansada. ¿Qué está pasando? Todo está bien, respondió Ana automáticamente. Solo trabajo, cosas. La amiga la miró en silencio durante unos segundos, luego suspiró. Ana, soy tu amiga desde hace 12 años. No me mientas. No nos hemos visto en 2 meses. 2 meses. Antes nos veíamos todas las semanas. Dejaste de responder a los mensajes, cancelas todos los planes. ¿Qué pasó? Ana bajó la mirada hacia su taza de café. Quería decir que de verdad todo estaba bien. Pero su amiga seguía mirándola y el silencio se volvía cada vez más pesado. Es que Andrés. Empezó con inseguridad. Ya sabes lo importante que es pasar tiempo juntos. La familia debe ser lo primero. ¿La familia o Andrés? La pregunta sonó brusca, y Ana levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? La amiga se inclinó hacia adelante, y había algo en sus ojos que hizo que Ana se encogiera. Ana, escúchame con atención, su voz era seria, casi severa. Yo veo lo que está pasando. Veo cómo te has vuelto diferente. Dejaste de conducir. Dejaste de ver a tus amigos. Rechazaste un ascenso en el trabajo hace medio año, sí, lo sé, tu compañera me lo contó. Lo rechazaste porque significaba más responsabilidad, más tiempo fuera de casa. Y a Andrés no le gustó eso, ¿verdad? Cada palabra golpeaba sin piedad. Ana escuchaba y sentía como algo se derrumbaba dentro de ella. No lo entiendes, murmuró. Él no prohíbe. Solo. Se preocupa. Quiere que yo esté bien. Te controla, dijo la amiga directamente. Ana, entiéndelo. El control no siempre parece gritos o prohibiciones. A veces parece cuidado. Argumentos razonables. Yo sé mejor. Pero el resultado es el mismo, dejas de vivir tu propia vida y empiezas a vivir la que él eligió para ti. No, Ana negó con la cabeza, y su voz tembló. Te equivocas. Andrés me ama. Él. No digo que no te ame, la interrumpió la amiga, y en su voz se filtró la desesperación. Quizá te ama. Pero el amor no es control. El amor es libertad. ¿Y tú eres libre, Ana? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que querías sin pedirle su opinión? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por ti misma? Ana permaneció en silencio. Dentro de ella rugía una tormenta, ira, miedo, negación, y en lo más profundo, muy tenue, un reconocimiento. El reconocimiento de que su amiga tenía razón.
pero reconocerlo significaba admitir que durante meses había vivido mal. Que poco a poco se había perdido a sí misma. Y eso dolía demasiado. Tú no conoces nuestra relación, dijo Ana con frialdad, tomando su bolso. Gracias por el café. Tengo que irme. Se fue sin mirar atrás. Su amiga se quedó sentada a la mesa mirándola alejarse, con lágrimas en los ojos. Ana caminaba por la calle y todo dentro de ella temblaba. Quería olvidar esa conversación. Convencerse de que su amiga se equivocaba, de que no era así. Pero las palabras se le habían clavado en la cabeza como ganchos afilados y no la soltaban. ¿Eres libre, Ana? Por la noche estuvo largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Intentaba verse a sí misma. Pero solo veía a una mujer cansada que había olvidado quién quería ser. Después de la conversación con su amiga, algo cambió. Ana empezó a notar cosas que antes le parecían normales. Por la mañana, cuando se vestía para ir al trabajo, Andrés entró en el dormitorio y la miró de forma crítica. ¿De verdad vas a ir vestida así?, preguntó, con un tono suave, pero en el que se percibía claramente la desaprobación. Ana se miró en el espejo. El vestido azul que le gustaba, que antes se ponía a menudo. ¿Qué tiene de malo?, preguntó. Bueno, es un poco llamativo, ¿no te parece? Andrés se acercó al armario, sacó una blusa gris y una falda. Esto se vería más profesional. ¿Quieres que te tomen en serio en el trabajo, verdad? Antes, Ana simplemente se habría cambiado. Sin pensarlo. Pero ahora estaba allí, con el vestido en las manos, pensando, ¿por qué tiene que decidir el que me pongo? No discutió. Se cambió por lo que él había elegido. Porque era más fácil. Por la noche, Andrés le preguntó qué quería cenar. ¿Y si pedimos sushi?, propuso Ana. Hace tiempo que no comemos. ¿Sushi?, hizo una mueca. No, hoy no me apetece sushi. Mejor pizza. ¿Te gusta la pizza con champiñones, no? Antes sí le gustaba. Pero ahora quería sushi. Por primera vez en mucho tiempo, quería algo concreto. Pero Andrés ya estaba abriendo la aplicación de reparto, eligiendo la pizza, y ella lo observaba en silencio. ¿No te importa, verdad?, preguntó sin apartar la vista del teléfono. No, respondió ella. No me importa. El viernes anunció que el fin de semana irían a casa de sus padres. Mamá lleva tiempo pidiendo que vayamos, dijo, y no era una pregunta ni una propuesta. Era un hecho. Pero quería ordenar el armario, objetó Ana con timidez. Se me han acumulado muchas cosas. El armario puede esperar, sonrió Andrés. Mamá no. Hace tiempo que no vamos. Y una vez más, Ana aceptó. Porque discutir era demasiado agotador. Pero ahora se daba cuenta. Veía cómo cada uno de sus deseos se estrellaba contra las decisiones de él. Como su vida se había convertido en una sucesión de está bien, como digas, tienes razón. Veía cómo había dejado de desear, porque de todos modos sus deseos no importaban. Por la noche, cuando Andrés se durmió, se sentó en el sofá y miró sus manos. Esas manos que antes sujetaban un volante. Que antes dibujaban. Que antes hacían lo que ella quería. Ahora solo descansaban sobre sus rodillas. Vacías. Inútiles. Y dentro, donde vivía la antigua Ana, la que conducía, reía con su amiga, soñaba con cursos de dibujo, algo despertó definitivamente. Despertó y ya no quiso volver a dormirse. El martes por la mañana, cuando Andrés estaba en el trabajo, Ana recibió una llamada de una colega suya, la misma con la que él solía colaborar en proyectos. Su voz sonaba emocionada. Ana, hola. Perdona que te moleste. Solo quería compartir buenas noticias, hoy le han ofrecido un ascenso a Andrés. Él todavía no lo sabe, el director lo llamará después del almuerzo. Me enteré por casualidad y no pude contenerme. Estoy tan contenta por él. Ana le dio las gracias, colgó y se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. Un ascenso. Era una gran noticia. Andrés trabajaba mucho,
lo merecía. Se alegró por él, incluso sonrió. Por la noche lo recibió con esa sonrisa. Preparó su cena favorita, puso la mesa con cuidado. Esperaba que él mismo le contara la noticia, que estuviera feliz, que quisiera compartirla. Pero Andrés llegó en silencio. La besó en la mejilla, se sentó a la mesa y comió despacio, pensativo. Su rostro mostraba una expresión extraña, no alegría, sino algo distinto. Concentración. Como si estuviera tomando una decisión. ¿Cómo fue el día?, preguntó Anna, sirviéndole agua. Normal, respondió él brevemente. Ella esperó. Esperó durante toda la cena a que hablara del ascenso. Pero él callaba. Hablaba del clima, de las noticias, de los vecinos. De cualquier cosa menos del trabajo. Y solo cuando ya estaban lavando los platos juntos, dijo de pronto, hoy me ofrecieron un ascenso. Ana se volvió hacia él, secándose las manos con la toalla. Eso es maravilloso, exclamó. Me alegro muchísimo por ti. Has trabajado tanto, te lo mereces. Pero Andrés no sonreía. Miraba a algún punto más allá de ella, y en sus ojos había algo alerta. Hay condiciones, dijo despacio. El ascenso implica mudarse a otra ciudad. Se abre una nueva filial, necesitan a alguien para un puesto directivo. El sueldo es mucho más alto, las perspectivas son excelentes. Ana escuchaba y algo dentro de ella se encogía. Mudanza. Otra ciudad. Eso significaba dejar su trabajo, alejarse de su padre, empezar de nuevo. ¿Y cuándo habría que mudarse?, preguntó en voz baja. Ese es el asunto. Andrés se giró hacia ella, y ahora pudo ver su rostro por completo. Durante los primeros 6 meses tendré que vivir allí solo. Organizar procesos, muchos viajes de trabajo, un horario inestable. No recomiendan llevar a la familia de inmediato. Solo después, cuando todo esté asentado. Ana se quedó inmóvil. 6 meses. 6 meses viviendo en otra ciudad. Sin ella. ¿Y tú? Buscaba las palabras, ¿aceptaste? Andrés se encogió de hombros. El gesto fue tan despreocupado, tan simple, como si hablara de pedir la cena y no de mudarse. Claro. Es una oportunidad excelente. Para nosotros. Para nuestro futuro. Para nosotros, repitió Ana para sí. Pero por alguna razón, ese nosotros no incluía su opinión. Ana estaba de pie en medio de la cocina y dentro de ella se levantaba una ola lenta, pesada, imparable. Ni siquiera me preguntaste, dijo, con la voz temblorosa. Tomaste una decisión que nos afecta a los dos y ni siquiera me pediste mi opinión. Andrés la miró con una sorpresa sincera, como si ella hubiera dicho algo absurdo. ¿Preguntarte?, repitió. Ana, ¿pero qué hay que preguntar? Es un ascenso. Es dinero, carrera, futuro. Tú entiendes que es la decisión correcta, ¿no? ¿Correcta para quién? Su voz se elevó y ya no intentó contenerse. ¿Para ti? ¿Y yo qué? ¿Mi trabajo? ¿Mi padre? ¿Mi vida? Tu vida es nuestra familia, respondió Andrés, con un tono más duro. Pensé que lo entendías. Yo trabajo por nosotros. Gano dinero por nosotros. Es mi deber como esposo. Y tu deber es apoyarme. ¿Mi deber? Ana sintió como algo se rompía dentro. Mi deber es ser una persona con voluntad propia. Con opinión propia. Con deseos propios. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quiero yo? ¿Cuándo mi opinión importó de verdad? Andrés la miró como si la viera por primera vez. En sus ojos apareció algo, desconcierto, irritación, incluso un leve miedo. ¿De dónde viene todo esto?, preguntó fríamente. ¿Tu amiga te está llenando la cabeza? ¿O tu padre? Siempre supe que él no me aprobaba. No es mi amiga ni mi padre. Gritó Anna, y su grito fue tan fuerte que ella misma se asustó. Soy yo. Yo me di cuenta de repente de que dejé de ser yo misma. De que no vivo mi vida, sino la que tú inventaste para mí.
Se hizo un silencio pesado. Andrés la miraba con los labios apretados. Ana temblaba, de ira, de miedo, de alivio. Por fin lo había dicho. Por fin había soltado las palabras. Pensé que te gustaba que cuidaran de ti, dijo Andrés en voz baja, y en su tono apareció resentimiento. Pensé que valorabas todo lo que hago por ti. Cuidar no es controlar, respondió Ana, y las palabras de su amiga, que antes había rechazado, ahora sonaban con su propia voz. Cuidar es preguntar qué necesito. No decidir por mí. Andrés guardó silencio. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Un minuto después se oyó la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Ana se dejó caer en una silla, las manos le temblaban. Dentro de ella había una tormenta, el miedo a haberlo destruido todo, el alivio de haber dicho la verdad y una extraña, casi olvidada alegría. La alegría de haber escuchado su propia voz. Eran casi las 11 de la noche cuando Ana marcó el número de su padre. Le temblaban los dedos, el corazón le latía tan fuerte que parecía oírse a través del teléfono. Ernesto respondió al tercer tono. Su voz sonaba preocupada. ¿Hija? ¿Qué pasa? Ana abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle que solo ahora había entendido que vivía mal? ¿Qué había permitido que la cambiaran hasta no reconocerse? Papá, logró decir, con la voz quebrada. Yo. Necesito hablar. Te escucho, respondió Ernesto con suavidad. En su voz no había preguntas, solo disposición a escuchar. Ana habló durante mucho tiempo. De forma atropellada, entre lágrimas que de repente empezaron a caer y no se detenían. Habló del coche, de los cursos, de su amiga, de cómo Andrés había decidido mudarse sin preguntarle. Y con cada palabra sentía como el peso que llevaba meses cargando se volvía más ligero. Ernesto escuchaba en silencio. No interrumpía, no juzgaba. Solo de vez en cuando decía a Jao te entiendo, haciéndole saber que estaba allí, que la escuchaba. Cuando por fin cayó, agotada y vacía, él guardó silencio unos segundos. Ven mañana a verme, dijo finalmente. Hablaremos. ¿De acuerdo? De acuerdo, susurró Ana. Colgó y se quedó sentada en la oscuridad de la cocina, mirando por la ventana. Afuera era de noche, pero dentro de ella parecía estar amaneciendo. Un amanecer débil, inseguro, pero real. Por la mañana, Ana llamó a un taxi, y eso en sí mismo fue un acto de rebelión. Antes habría pedido a Andrés que la llevara. O simplemente no habría ido. Pero ese día solo llamó a un coche y se fue. Andrés se despertó cuando ella se estaba preparando. La miró en silencio, con el ceño fruncido. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa de mi padre, respondió Ana. Necesito hablar con él. Puedo llevarte, ofreció él, pero en su voz ya no había la seguridad de antes. No hace falta, Ana se abrochó la chaqueta. Iré yo sola. Se fue sin mirar atrás. Y Andrés se quedó de pie junto a la ventana, viéndola alejarse, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba perdiendo el control. Y eso lo asustó. Ernesto la recibió en el umbral. La abrazó con la misma fuerza con la que la abrazaba cuando era pequeña y llegaba llorando. La hizo pasar, la sentó a la mesa y puso delante de ella una taza de té caliente. Cuéntame, dijo simplemente. Y Ana contó. A la luz del día, con claridad, sin lágrimas. Contó todo, desde el primer día en que Andrés se ofreció a llevarla al trabajo hasta el conflicto de la noche anterior. Y su padre escuchaba, asentía, y en sus ojos no había reproche. Solo comprensión. Cuando terminó, él guardó silencio durante largo rato. Miraba por la ventana, a la calle donde una vez su pequeña hija aprendió a montar en bicicleta. Recordaba cómo se cayó, se raspó la rodilla, pero se levantó y siguió pedaleando. Terca. Fuerte. Viva. ¿Sabes qué es lo más peligroso en situaciones así?, preguntó finalmente. No que alguien intente controlarte, sino que tú misma empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que así es como debe ser.
Que de verdad no eres capaz de tomar decisiones. Que otra persona sabe mejor que tú lo que necesitas. Ana escuchaba y cada palabra resonaba dentro de ella con dolor y verdad. No voy a decirte qué hacer, continuó Ernesto. Eres una mujer adulta. Tú misma conoces las respuestas a todas tus preguntas. Pero te diré una cosa, una persona que te ama nunca tendrá miedo de tu fuerza. Se alegrará de ella. Estará orgullosa de ella. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había tanto amor, tanta fe, que Ana sintió como las lágrimas volvían a subirle a la garganta. ¿Andrés te ama?, preguntó su padre en voz baja. Tal vez. ¿Pero ama a la Ana verdadera? ¿O ama a la que él mismo creó? Ana guardó silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, exigiendo una respuesta. A veces una persona necesita quedarse sola, dijo Ernesto, poniendo su mano sobre la de ella. Para entender a quién está perdiendo. Tú y él. Esas palabras llegaron hasta lo más profundo, donde ya empezaba a formarse una decisión. Ana permaneció en casa de su padre mucho tiempo más. Bebían té, callaban, miraban por la ventana. Ernesto no presionaba, no aconsejaba. Simplemente estaba allí. Y en algún punto, entre sorbos de té ya frío y el silencio de la vieja casa, algo dentro de Ana encajó. Vio el cuadro completo. No episodios aislados, el coche, los cursos, la conversación con la amiga. Vio el patrón. Como lentamente, día tras día, decisión tras decisión, había dejado de ser ella misma. Como su personalidad se borraba, como pintura bajo la lluvia, hasta quedar solo una copia pálida. Recordó cómo era un año atrás. Segura. Riendo. Conduciendo. Viendo a sus amigos. Planeando su carrera. Viva. Y se miró ahora. Callada. Conforme. Cómoda. Le dolió. Le dolió darse cuenta de cuánto tiempo había perdido. Le dolió entender que ella misma lo había permitido. Pero aún más doloroso fue comprender que, si no cambiaba nada, dentro de un año sería todavía más pálida. Más silenciosa. Hasta desaparecer por completo. Papá, dijo de pronto. Andrés se irá 6 meses. ¿Y yo? Creo que lo necesito. Necesito tiempo sin él. Para recordar quién soy. Ernesto asintió. En sus ojos apareció algo parecido al alivio. Siempre has sido fuerte, hija, dijo. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pero yo lo recuerdo. Y cuando estés lista para recordarlo tú también, estaré aquí. Ana abrazó a su padre. Largo, con fuerza. Y por primera vez en muchos meses no sintió miedo, ni culpa, ni confusión. Sintió esperanza. Esperanza de que aún no era tarde. De que aún podía volver a sí misma. De que todavía estaba allí. En algún lugar profundo. Esperando a que la dejaran salir en libertad. La mañana de la partida amaneció fría y gris. Ana estaba de pie junto a la ventana, observando cómo Andrés cargaba las cosas en el coche, y dentro de ella no había la ansiedad habitual. Solo una extraña sensación de vacío, casi parecida a la calma. Durante las últimas 2 semanas se había instalado entre ellos un silencio. No hostil, pero denso, impenetrable. Hablaban de cosas cotidianas, cuándo se iría él, con qué frecuencia llamaría, que había que pagar en su ausencia. Pero ni una palabra sobre aquella conversación en la cocina. Ni una palabra sobre lo que había cambiado entre ellos. Andrés cerró el maletero y subió al apartamento. Se detuvo en el recibidor, mirando a Ana, y en sus ojos apareció algo, inseguridad, miedo, guión. Ella no estaba segura. Bueno, me voy, dijo, y su voz sonó demasiado animada, demasiado forzada. Te llamaré todas las noches. ¿Te arreglarás sola? Si pasa algo, llámame a cualquier hora. Ana asintió. Me arreglaré. Él esperaba que ella dijera algo más. Que le pidiera que se quedara. Que llorara. Que lo abrazara con fuerza y no quisiera dejarlo ir. Pero ella simplemente estaba allí, mirándolo con calma, casi con distancia.
Entonces, hasta pronto, dio un paso hacia ella, la abrazó torpemente y la besó en la mejilla. Ana respondió al abrazo, pero de forma mecánica, sin el calor de antes. Cuando la puerta se cerró tras él, se quedó de pie en el recibidor. Escuchó cómo se apagaban sus pasos por la escalera, cómo se cerraba la puerta del portal, cómo arrancaba el coche. Y luego llegó el silencio. Un silencio que Ana no conocía desde hacía mucho tiempo. Un silencio en el que no había decisiones ajenas, ni planes ajenos, ni control ajeno. Volvió al salón, se sentó en el sofá y de pronto sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente así, sin motivo. Porque podía. Porque estaba sola. Y esa sonrisa fue el comienzo. A la mañana siguiente, Ana se despertó y permaneció unos segundos inmóvil, tratando de entender qué había cambiado. Y entonces lo comprendió, nadie la había despertado. Nadie estaba de pie junto a ella con una taza de café diciendo ya es hora, ya estoy listo. Se había despertado sola, cuando quiso. Se levantó y se acercó a la ventana. En el aparcamiento estaba su coche, el mismo que había estado parado durante meses. Cubierto de polvo, olvidado. Pero todavía suyo. Se vistió, bajó las escaleras. Abrió la puerta del coche y se sentó al volante. Las manos encontraron el lugar familiar, los pies buscaron los pedales. Todo estaba donde debía estar. Solo ella era diferente, más tímida, más insegura. Ana arrancó el motor. El sonido le pareció ensordecedor después de tanto silencio. Salió del aparcamiento despacio, con cuidado, como si estuviera aprendiendo de nuevo. El corazón le latía fuerte, las palmas le sudaban. Pero con cada metro, algo dentro de ella se descongelaba. Con cada giro, la seguridad regresaba. Y cuando salió a la avenida y aumentó la velocidad, algo cálido y luminoso estalló dentro de ella. Libertad. Conducía sin rumbo, sin un destino concreto. Simplemente porque podía. Porque lo había decidido ella. Porque era su coche, su camino, su elección. Cuando volvió a casa una hora después, tenía el rostro encendido y los ojos llenos de lágrimas de alegría. Esa misma noche, Ana abrió el portátil y encontró el sitio web de los cursos de ilustración. La inscripción seguía abierta. Podía incorporarse la semana siguiente. Los dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Dentro surgió la oleada habitual de dudas, ¿y si no sale bien? ¿Y si lo dejo? ¿Y si a Andrés no le gusta cuando vuelva? Pero entonces recordó las palabras de su padre, la persona que te ama no tendrá miedo de tu fuerza. Y pulsó el botón de inscribirse. Cuando llegó la confirmación al correo, Ana sintió como algo dentro de ella celebraba. Se había inscrito. Sola. Sin pedir permiso. Sin buscar aprobación. Simplemente quiso hacerlo y lo hizo. Al día siguiente llamó a su amiga. Esta respondió al primer tono, con una voz cautelosa, ¿Ana? Hola, Ana tragó saliva. Yo. Quiero disculparme. Por lo del café. Tenías razón. En todo. La amiga guardó silencio unos segundos, luego suspiró. Me alegra tanto oír eso. Tanto que tú. Andrés se fue, la interrumpió Ana. Por 6 meses. Y yo. Quiero volver a mí misma. Pero no sé por dónde empezar. ¿Me ayudas? Por supuesto, la respuesta fue inmediata. Claro que sí. ¿Qué te parece si nos vemos el sábado? En ese café del paseo marítimo. Ana sonrió. Allí estaré. Se encontraron el sábado y, por primera vez en meses, Ana sintió lo bien que estaba simplemente sentarse con su amiga y hablar. De nada importante. De problemas no. Solo charlar, reír, compartir pequeñas cosas. Te ves distinta, dijo su amiga, observándola. Hay algo diferente en tus ojos. Estoy volviendo, respondió Ana en voz baja. Poco a poco. Pero estoy volviendo. Cada día Ana hacía algo pequeño, pero propio. Se apuntó al gimnasio, no porque necesitara adelgazar, sino porque quería sentir su cuerpo, su fuerza.
Compró pinturas y un lienzo, aquellos con los que había soñado. Los colocó en un rincón del salón y ahora cada noche pasaba una hora pintando. Salía torpe, inseguro, pero era suyo. Sus líneas, sus colores, su elección. Reordenó los muebles del apartamento, sin preguntar si a Andrés le gustaría. Simplemente porque así se sentía más cómoda. Empezó a vestir ropa llamativa, la que había estado guardada en el armario esperando su momento. El vestido azul, el suéter rojo, la bufanda amarilla. Los colores que Andrés consideraba demasiado llamativos. Cada pequeño gesto era un acto de regreso. A sí misma. A la vida. 2 semanas después de la partida de Andrés, el jefe llamó a Ana a su despacho. Ella entró, preguntándose de qué se trataría, y él le indicó una silla. Mira, empezó, ¿recuerdas aquel proyecto con el nuevo cliente? El que comentamos hace medio año. Ana asintió. Ese proyecto habría significado un ascenso, más responsabilidad. Entonces lo había rechazado. Andrés la convenció de que sería demasiado estrés. El cliente vuelve a trabajar con nosotros, continuó el jefe. Y pensé en ti. ¿Podrás con ello? Antes, Ana habría respondido automáticamente, tengo que pensarlo. Habría llamado a Andrés, habría pedido su opinión. Le habría permitido decidir por ella. Pero ahora miró a su jefe directamente a los ojos y dijo, puedo hacerlo. Excelente, sonrió él. Empiezas el lunes. Cuando Ana salió del despacho, las manos le temblaban. Pero no era un temblor de miedo, sino de anticipación. Había dicho sí. Ella misma. A su carrera. A sus posibilidades. En la pausa del almuerzo llamó a su padre. Papá, me han ascendido. Muy bien hecho, en la voz de Ernesto se oía orgullo. Siempre supe que eras capaz. Yo también empiezo a creerlo, admitió Ana. La primera clase de los cursos fue difícil. Ana se sentía torpe, insegura entre otros alumnos, muchos de los cuales ya tenían experiencia. Pero la profesora, una mujer mayor con ojos bondadosos y manos manchadas de pintura, se acercó a ella después de la clase. Tienes un buen sentido del color, le dijo. No tengas miedo. Todos empezaron desde una hoja en blanco. Ana iba a los cursos 2 veces por semana, y cada vez dibujar le resultaba más fácil. Dejó de temer a los errores. Dejó de compararse con los demás. Simplemente dibujaba. Para sí misma. Porque quería. En casa colgaba sus trabajos en las paredes. No eran perfectos, no eran profesionales, pero eran suyos. Su creatividad. Su alegría. Pasaban las semanas y Ana se redescubría. Como si volviera a conocer a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Resultó que le gustaba el jazz. Antes, Andrés siempre lo apagaba, decía que era aburrido. Ahora lo escuchaba por las noches y la música llenaba el apartamento. Resultó que le gustaba la comida picante. Antes cocinaba solo lo que le gustaba a Andrés. Ahora experimentaba con recetas, probaba cosas nuevas. Resultó que le gustaba pasear por las tardes. Antes, Andrés consideraba que era peligroso. Ahora caminaba por el paseo marítimo, respiraba el aire nocturno y se sentía viva. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas encontrado. Un fragmento de sí misma que había perdido y que ahora volvía a colocar en su sitio. Ana llevaba un diario, anotaba pensamientos, sentimientos, descubrimientos. Y con cada página veía cómo cambiaba. Cómo se volvía más fuerte. Más segura. Más íntegra. Cada fin de semana Ana iba a ver a Ernesto. A veces hablaban de cosas importantes. A veces simplemente guardaban silencio, sentados en la terraza con una taza de té. El padre veía los cambios. Veía cómo su hija enderezaba los hombros. Cómo volvía el brillo a sus ojos. Cómo reía de nuevo, con ligereza, con libertad. «Estás volviendo», le dijo una vez. «Sí», respondió Ana. «Estoy volviendo. ¿Y sabes qué? Me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Incluso más que la que era antes.
Porque ahora conozco el precio de mi libertad. Ernesto la abrazó. Y se quedaron así mucho tiempo, en un silencio lleno de comprensión y amor. Durante la primera semana, Andrés llamaba todas las noches a las 7. Exactamente a las 7. Ana contestaba y hablaban de su trabajo, del clima, de conocidos en común. Las conversaciones eran correctas, pero vacías. ¿Cómo estás sola por ahí?, preguntaba él, y en su voz se notaba la seguridad de que ella lo extrañaba, de que lo esperaba, de que se sentía perdida sin él. Bien, respondía Ana. Ocupada. ¿Ocupada con qué? En su voz aparecía curiosidad, un poco sospechosa. Y Ana le contaba. De los cursos de dibujo. Del ascenso en el trabajo. De los encuentros con su amiga. De que había cambiado los muebles. De que se había inscrito en el gimnasio. Con cada relato, la voz de Andrés se volvía más tensa. ¿Cursos?, preguntó después de la segunda semana. Pero pensé que habíamos decidido que no era la mejor idea. Tú lo decidiste, corrigió Ana con calma. Yo decidí otra cosa. Se hizo una pausa incómoda. Ana, en su voz aparecieron notas de irritación, no entiendo qué está pasando. Estás diferente. Estoy volviendo a mí misma, respondió ella. A la persona que era antes de empezar a vivir tu vida en lugar de la mía. Andrés no supo qué responder. La conversación terminó de forma tensa. Hacia el final de la tercera semana, las llamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Andrés sentía que estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba. Estaba acostumbrado a una Ana dócil, complaciente, cómoda. Y ahora escuchaba al otro lado del teléfono a una mujer que no reconocía. Una mujer que tomaba decisiones por sí misma. Que hacía planes sin él. Que vivía una vida plena, y esa vida no lo incluía. Empezó a llamar en horarios inesperados, durante el día, tarde en la noche, temprano por la mañana. Como si estuviera comprobando. Ana siempre respondía con tranquilidad. Estoy en los cursos, te llamo luego. Estoy con una amiga, hablamos por la noche. Estoy en el gimnasio, no puedo ahora. Cada vez que ella no contestaba de inmediato era un golpe para él. Porque antes siempre estaba disponible. Siempre esperaba su llamada. Siempre dejaba todo por él. Ahora tenía su propia vida. Y en esa vida, él ya no era el centro. Un mes después de la partida de Andrés, este llamó tarde por la noche. Ana estaba en casa, pintando en el salón con jazz de fondo, y cuando vio su nombre en la pantalla no sintió ni alegría ni ansiedad. Solo una leve curiosidad. Hola, dijo, sin apartarse del lienzo. Ana, tenemos que hablar, su voz sonaba cansada, casi desesperada. Hablar en serio. Ella dejó el pincel y se limpió las manos. Te escucho. ¿Qué está pasando entre nosotros? No dio rodeos. Has cambiado. Te has vuelto. No sé. Extraña. Como si ya no necesitaras a nuestra familia. Como si no me necesitaras a mí. Ana se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Andrés empezó despacio, buscando las palabras, no es que haya dejado de necesitar una familia. Pero necesito una familia en la que yo sea yo. En la que tenga voz. En la que mis deseos importen. Siempre has tenido voz. Protestó él con vehemencia. Nunca te he prohibido nada. No me prohibías, asintió Ana. Simplemente me convencías de que mis deseos eran incorrectos. De que no podría con ello. De que lo tuyo era mejor. Y yo te creí. Porque te amaba. Porque quería ser una buena esposa. Pero ¿sabes qué pasó? Dejé de ser yo misma. Andrés guardó silencio. Solo se oía su respiración pesada. Perdí mi coche. Mi trabajo. A mis amigos. Mis sueños, continuó Ana, con voz firme. Me perdí a mí misma. Y tú ni siquiera lo notaste. Porque te resultaba cómodo. Porque así te sentías el principal. Eso no es justo, susurró él. Todo lo hice por ti. Por nosotros. ¿Por mí?
Ana sonrió con amargura. Andrés, ¿alguna vez me preguntaste qué quería yo? ¿Alguna vez me escuchaste de verdad? Silencio. ¿Ves? Dijo ella en voz baja. Ni siquiera ahora puedes responder. Andrés estaba sentado en su apartamento alquilado, en una ciudad ajena, mirando la oscuridad. Las palabras de Ana le cortaban como cuchillos, porque contenían la verdad. Una verdad que no quería admitir. Recordó cómo se conocieron. Ana era entonces tan brillante, tan independiente. Conducía, construía su carrera, estaba rodeada de amigos. Y eso fue precisamente lo que lo atrajo, su fuerza, su seguridad. Pero luego empezó a tener miedo. Miedo de que una mujer tan fuerte no lo necesitara. De que se fuera. De que encontrara a alguien mejor. Y empezó a hacerla más débil. No a propósito. No por maldad. Por miedo. La convencía de que no podría. Decidía por ella. La controlaba. Porque así se sentía necesario. Importante. Irreemplazable. Y en el proceso perdió exactamente aquello que amaba. Su fuerza. Su brillo. A ella. Se sentó en la oscuridad y lloró. Porque comprendió, intentando retenerla, la había perdido. Intentando hacerla suya, la había vuelto ajena. Al día siguiente, Andrés volvió a llamar. Su voz sonaba distinta, más baja, más humilde. Ana, ¿puedo ir este fin de semana? De verdad necesitamos hablar. Cara a cara. Ana guardó silencio, sopesando. De acuerdo, aceptó finalmente. Ven. Colgó y sintió inquietud. No por ella. Sino por ambos. Por lo que vendría después. Por la decisión que habría que tomar. Andrés llegó el sábado por la mañana. Ana lo recibió en la puerta, y lo primero que él notó fue que ella se veía diferente. El cabello suelto, un vestido llamativo, brillo en los ojos. Estaba viva. Real. Entró en el apartamento y se quedó inmóvil. Los muebles estaban en otro lugar. En las paredes colgaban cuadros, sus cuadros, torpes pero luminosos. Olía a pintura y a café. Has cambiado muchas cosas, dijo en voz baja. Sí, Ana fue a la cocina y le sirvió café. Muchas. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Guardaron silencio. Finalmente, Andrés habló, he pensado mucho. En nosotros. En lo que dijiste. Ana escuchaba en silencio, rodeando la taza con las manos. Tenías razón, admitió él, con la voz temblorosa. Te controlaba. No quería admitirlo, pero es verdad. Yo. Tenía miedo. Miedo de que fueras demasiado fuerte, demasiado independiente. De que no me necesitaras. Y traté de hacer que me necesitaras. Ana lo miraba, y algo se le apretaba en el pecho. Era una confesión. La primera verdadera. ¿Sabes qué entendí? Continuó Andrés. Al hacerte más débil, perdí lo que amaba. Me enamoré de una mujer fuerte. Y luego maté esa fuerza en ti. Y solo me culpo a mí mismo. Las lágrimas subieron a la garganta de Ana. No esperaba oír eso. No esperaba que lo entendiera. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. ¿Qué hacemos con esto? Andrés se recostó en la silla y se pasó la mano por el rostro. ¿La verdad? No lo sé. Sé que quiero estar contigo. Pero veo que has cambiado. Has vuelto a ti misma. Y tengo miedo. Miedo de que ya sea tarde. De haberte perdido definitivamente. Ana guardó silencio, pensando. Dentro de ella luchaban sentimientos distintos, la ira por el pasado, la esperanza en el futuro, el miedo de que nada cambiara, el deseo de creer. Andrés dijo finalmente, yo tampoco sé qué será de nosotros. Pero si sé algo con certeza, no volveré a la vida de antes. No volveré a que decidas por mí. A que elijas por mí. A que me controles. Si estamos juntos, será solo como iguales.
Como iguales, repitió él, probando las palabras. Eso significa que conduciré mi coche. Iré a mis cursos. Veré a mi amiga. Construiré mi carrera. Tomaré decisiones, enumeró Anna, y su voz se volvía más firme con cada palabra. Significa que me preguntarás mi opinión. Que la escucharás. Que respetarás mi elección, incluso si no estás de acuerdo. Andrés la miraba, y en su rostro se reflejaba la lucha. Soltar el control era difícil. Reconocerla como igual, también. Pero algo en sus ojos, en su seguridad, en su fuerza, tocó algo en su interior. Quiero intentarlo, dijo despacio. Quiero aprender. Pero no prometo que sea fácil. Necesito reaprender. Cambiarme a mí mismo. A mí tampoco me fue fácil, respondió Ana. Cambiarme, volver a mí. Pero lo logré. Y tú lo lograrás. Si de verdad quieres. Andrés asintió. Extendió la mano sobre la mesa. Ana miró su palma, dudó un segundo y luego colocó la suya encima. ¿Lo intentamos?, preguntó él. Lo intentamos, aceptó ella. Pero con mis condiciones. Con tus condiciones, apretó él su mano. Los meses siguientes no fueron fáciles. Andrés regresaba los fines de semana y aprendían a estar juntos de una manera nueva. Aprendían a hablar. Aprendían a escucharse. A veces Andrés recaía en viejos hábitos, intentaba imponer su opinión, decidir por ella. Y cada vez Ana lo detenía. Con calma, pero con firmeza. Esta es mi decisión. No necesito tu consejo si no te lo he pedido. Puedo hacerlo sola. Y él aprendía a retroceder. Aprendía a confiar. Aprendía a soltar el control. Ana seguía viviendo su propia vida. Iba a los cursos, ya llevaba 3 meses, y sus dibujos mejoraban cada vez más. Trabajaba en el proyecto que trajo a la empresa a un gran cliente. Se reunía con su amiga, y su relación se volvió aún más fuerte. Y los fines de semana, cuando Andrés venía, pasaban tiempo juntos. Pero era tiempo de 2 personas iguales que habían elegido estar juntas. No porque una no pudiera vivir sin la otra, sino porque querían. Cuando pasaron los 6 meses, a Andrés le ofrecieron regresar. El trabajo en la nueva filial ya estaba organizado y podía volver a casa. Esa noche llamó a Ana. «Puedo volver», dijo. «Pero quiero preguntarte algo, ¿estás preparada? ¿Preparada para que volvamos a vivir juntos?» Ana estaba sentada en su salón, rodeada de cuadros, libros y huellas de su nueva vida. Pensaba. ¿Estaba preparada? Durante esos meses ambos habían cambiado de verdad. Andrés había aprendido a respetar sus límites. A preguntar en lugar de imponer. Habían aprendido a estar juntos de otra manera. Sí, respondió. Estoy preparada. Pero con una condición. ¿Cuál? Si algo va mal. Si siento que vuelvo a perderme a mí misma. Me iré. Sin dudarlo. Sin segundas oportunidades. Yo me elijo a mí. Siempre. Andrés guardó silencio. Lo entiendo, dijo finalmente. Y lo acepto. Tienes razón en elegirte. Quiero estar con la Ana que se elige a sí misma. Porque fue de ella de quien me enamoré. Una semana después, Andrés regresó. Trajo sus cosas y volvió a su apartamento, que durante esos meses se había transformado, estaba lleno de la presencia de Ana, de sus elecciones, de su vida. No intentó cambiar nada. No dijo que los cuadros en las paredes no encajaban. No propuso volver a mover los muebles. Simplemente aceptó. Aceptó su espacio. Su elección. Aprendían a vivir juntos otra vez. A veces era difícil. A veces surgían conflictos cuando los viejos hábitos intentaban volver. Pero cada vez hablaban. Cada vez encontraban un punto medio. Ana seguía conduciendo su coche. Seguía yendo a los cursos. Seguía construyendo su carrera. Y Andrés estaba orgulloso de ella. Aprendía a sentirse orgulloso de sus logros, en lugar de temerlos.
Algunos meses después, en una clara mañana de primavera, Ana se sentó al volante de su coche. En el asiento del copiloto iba Andrés, silencioso, pensativo. Iban a ver a Ernesto. Ana conducía con seguridad, con soltura. Las manos descansaban sobre el volante de forma natural, los movimientos eran suaves. Había vuelto al volante y no pensaba soltarlo nunca más. Andrés la miraba y veía aquello que había perdido una vez y recuperado con dificultad. Una mujer fuerte. Segura. Viva. Y entendía que precisamente por eso la amaba. No por su debilidad, sino por su fuerza. ¿En qué piensas?, preguntó Ana sin apartar la vista de la carretera. En lo tonto que fui, respondió él con honestidad. En cómo estuve a punto de perderte. Ana guardó silencio. Luego extendió la mano sin mirar, y él tomó su palma. Viajaban así, de la mano, y el silencio no era pesado, sino lleno de comprensión. Ernesto estaba junto a la verja cuando llegaron. Lo primero que notó fue que Ana iba al volante. Ella conducía. Ella dirigía. Ella era dueña de su vida. Cuando bajó del coche, vio su rostro, tranquilo, luminoso, feliz. Vio el brillo en sus ojos, la seguridad en sus movimientos. Vio a su hija como debía ser. Fuerte. Libre. Ana se acercó y abrazó a su padre con fuerza. Hola, papá. Hola, hija. Ernesto la estrechó contra sí, y el pecho se le llenó de calor. ¿Te ves bien? Me siento bien, sonrió ella. Andrés salió del coche y se acercó a ellos. Ernesto lo miró con atención. El yerno bajó la vista. Ernesto empezó en voz baja, yo. Quiero pedir disculpas. ¿Por cómo fui? ¿Por lo que le hice a Ana? Me equivoqué. Mucho. El anciano lo miró en silencio durante varios segundos. Luego asintió. No importa cómo fuiste. Importa en quién te has convertido. ¿Y en quién serás? Estoy aprendiendo, dijo Andrés. Aprendiendo a ser mejor. Para ella. Ernesto miró a su hija. Estaba junto a su marido, y en su rostro había una seguridad tranquila. La seguridad de alguien que conoce su valor. Que no permitirá volver a perderse. Pasen, dijo Ernesto. Justo he preparado el almuerzo. Se sentaron a la vieja mesa de madera, la misma en la que, 6 meses antes, se había hecho la pregunta que lo cambió todo. Comían, hablaban, reían. Ana contaba a su padre sobre el trabajo, sobre el nuevo proyecto, sobre la exposición de trabajos de los cursos, donde su dibujo había sido notado. Andrés escuchaba, y en su rostro había orgullo. Un orgullo auténtico de un marido por su esposa. No por poseerla, sino por quien se había convertido. ¿Y cómo te va en el nuevo puesto?, preguntó Ernesto a Andrés. Bien, asintió. Mucho trabajo, pero lo manejamos. Aunque ahora paso más tiempo en casa. Entendí que la carrera no lo es todo. Lo más importante es la familia. Una familia de verdad, donde ambos son felices. Ernesto miró a su hija. Ella sonreía, y esa sonrisa venía de lo más profundo. No forzada. No cansada. Verdadera. ¿Sabes?, dijo el anciano, dirigiéndose a Andrés pero mirando a Ana, hace unos meses dije una frase. Que a veces una persona necesita quedarse sola para entender a quien está perdiendo. Hizo una pausa y bebió té. Creo que funcionó. Para los dos. Ana y Andrés se miraron. Y asintieron. El sol se acercaba al atardecer cuando se preparaban para irse. Ernesto los acompañó hasta el coche y abrazó a su hija una última vez. Lo hiciste muy bien, le susurró al oído. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Por todo. Ana se sentó al volante. Andrés se acomodó en el asiento del copiloto, y no había en ello nada humillante ni incorrecto. Simplemente hoy conducía ella. Y la próxima vez, quizá, conduciría él. Y eso estaba bien. Era su elección. De ambos. El coche arrancó.
Ernesto se quedó junto a la verja, despidiéndolos con la mano. Los veía alejarse y en su alma había silencio. Un silencio claro y sereno. Su hija estaba bien. Había vuelto a sí misma. Había encontrado la fuerza para defenderse. Había aprendido a no perderse por los demás. Y eso era lo más importante. Ana conducía por la carretera conocida y el corazón estaba lleno. Lleno de vida, de esperanza, de fuerza. Había atravesado la oscuridad y había salido a la luz. Se había perdido y se había encontrado de nuevo. A su lado iba un marido que estaba aprendiendo a amarla correctamente. No controlando. No suprimiendo. Sino respetando. Valorando. Delante estaba el camino. Su camino. El que recorrerían juntos. Pero ya como iguales. Ana sonrió y aceleró un poco. La vida continuaba. Su vida. La verdadera. Y nunca más permitiría perderla.